Aquí está ya, aquí la tenemos ya. Vamos entonces, hermanos, a hacer estas consideraciones interesantes de la palabra del Señor. Y qué bueno que al estar usted aquí puede ser parte de esta linda consideración. Le damos la bienvenida y me alegro mucho porque está este lindo domingo en la casa del Señor. Déjeme hacerle nada más un anuncio que a mí me parece muy importante antes de que yo le comience a predicar. En este próximo mes de septiembre tenemos la bendición de que nuestro pastor Rubén Josías, ponte de pie, hijo, para que los hermanos te vean y te conozcan. Como fue el primero de todos, comió más que todos y creció más que todos. Gracias, hijo. Bueno, él es pastor aquí con nosotros también y quiero mencionarle que cumple años este próximo mes de septiembre. Y cuando nosotros leemos la escritura en el libro de Hebreos, hay 3 declaraciones importantes respecto a los pastores. Dice: amad a los pastores, obedeced a los pastores y amarlos con todo el corazón. 3 declaraciones importantes en el libro de los Hebreos. Y queremos entonces honrar a Josías hasta el domingo 14, aunque él cumple años el día 1, que es lunes. Y como los lunes ni las gallinas ponen, entonces no celebramos su cumpleaños. A lo mejor en casa va a haber tamales o alguna cosa. Dalis es muy generosa y lo quiere mucho, a lo mejor hasta nos invita, ¿verdad? Pero el mero día es el día 1 y después viene el día 7, pero el trabajo de Josías lo tiene fuera de la ciudad, ese día 7. Así es que el día 14, a mitad de quincena, queremos celebrar aquí y honrar a Josías por su pastorado aquí en la iglesia. ¿Dicen amén, hermanos? Bueno, no se le pase y vamos a seguir haciendo hincapié en este aviso importante porque va a ser un día de honra para Josías, mi hijo y pastor también aquí en la iglesia. Estamos los dos trabajando y pastoreando unidos con la ayuda del Señor y con la gracia y también con la anuencia suya de seguro. Vamos entonces a considerar la palabra del Señor hoy. Déjeme quitarme el saco. No te había yo visto, me asustaste. Así te apareces de repente, ¿verdad? Me dice: ten cuidado, me puedo aparecer de repente. Mis hermanos, vamos a hacer estas consideraciones importantes acerca del tema el canto que rompió las cadenas. ¿Qué tanto cantan ustedes? ¿Qué tanto cantamos nosotros? Yo en casa ando cante y cante. Canto un coro y canto. De repente me acuerdo de algún otro y le digo: ¿te acuerdas de este canto? Me llegó el ánimo de cantarlo. Cantamos. A Dios le interesa una alabanza sincera del corazón. Aunque usted sepa solamente un coro, cántelo para Dios y hágalo con todo su corazón. Porque muchas veces los cánticos salidos del corazón rompen las cadenas, ataduras, tensiones, ansiedades, amargura, decepciones, tristezas, cualquier cosa. El cántico elevado al cielo y a Dios tiene un poder incomparable. Mis amados hermanos, ¿han visto ustedes alguna vez brillar una luz en medio de la noche más oscura? Así sucedió en este tiempo hace 2000 años con Pablo y Silas. La cárcel estaba cerrada. Las cadenas estaban apretadas, los cuerpos estaban sangrantes. A Pablo y a Silas les habían dado 39 azotes a cada uno. Era un tormento salvaje que acostumbraban los romanos a darle a los delincuentes. Eran azotes con varas.
Y el apóstol Pablo, escribiendo a alguna de sus iglesias, haciendo mención de sus cicatrices por Cristo, dice: 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Eran 39 azotes que les daban los romanos a todos los que consideraban delincuentes. Les dieron 39 azotes a Pablo, 39 azotes con varacilas y heridos y sangrantes. Fueron arrojados a la cárcel y el carcelero, aunque no le hayan dado aquellas instrucciones y se mandara solo, lo llevó al calabozo de más adentro, donde casi no salían los lamentos y ni se escuchaban los cantos. Qué gran misterio hay aquí. Una gran lección para todos nosotros, que muchas veces no nos quejamos cuando debiéramos de estar contentos. Nos quejamos estando en libertad y a veces con alimento en la mesa, y estos en la cárcel, golpeados y sin comida, y nos enseñan una lección singular: cántale a Dios, adora a Dios y bendícelo en toda circunstancia. En este pasaje encontramos por lo menos 4 o 5 cosas interesantes. La primera de ellas es la injusticia que prueba los corazones. Las injusticias nunca son bienvenidas. Estoy seguro que para usted no son bienvenidas ni para mí. ¿Por qué me cobraron extra? ¿Por qué se le pasa la mano en las taxas al gobierno? ¿O por qué esto o aquello? Siempre hay injusticias que prueban el corazón de la gente. José, aquel gran creyente que fue vendido por sus hermanos como esclavo y fue llevado a Egipto, fue en todo maltratado, pero jamás se quejó. Y llegó hasta la cárcel bajo una injuria espantosa de su patrón, que había prosperado porque él estaba manejando sus negocios. Lo envió a la cárcel y ahí Dios le dio cánticos en la noche. La injusticia prueba los corazones. La Biblia dice en la escritura que leímos que se agolpó el pueblo contra ellos. Gente comenzó a gritar: estos hombres están enseñando cosas que no nos competen a nosotros. Dice la Biblia, los presentaron y dijeron: enseñan costumbres que no nos es lícito a nosotros recibir ni hacer, porque somos romanos. Y créame, la multitud en aquel tiempo y en aquella circunstancia no estaban buscando justicia, estaban buscando sangre. Los magistrados, sin investigación ninguna, sin juicio, sin cordura, sencillamente por motu propio, por idea muy personal, hicieron injusticia con estos fieles de Dios y los metieron a la cárcel después de golpearlos. Habían hecho un milagro, habían libertado a una muchacha poseída de espíritus de adivinación, y los dueños que tenían ganancias por causa de ella se enojaron, levantaron injurias y finalmente los magistrados, en un juicio sumario, determinaron que fueran a la cárcel. Y el carcelero, mire cómo va la injusticia. La multitud ruge como bestias y piden que los encarcelen, que los golpeen. Los magistrados, sin juicio y sin investigación, los mandan a la mazmorra. Y el carcelero endurecido no solamente cumple las órdenes, sino que se asegura como si fueran los peores criminales. Y que esto, mis hermanos, nos maraville, porque el mundo no siempre nos va a tratar bien y muchas veces nos va a tratar mal, pero Dios estará ahí para hacer justicia cuando eso sea necesario. El segundo aspecto interesante que descubrimos es
cuando la negra noche se convierte en un bello amanecer, porque Dios aparece como el defensor de los suyos, como el abogado de su pueblo, de sus siervos, de sus hijos. Dice la Biblia, el versículo número 25, nos dice la Escritura: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos le seguían. Después de 39 azotes con vara cada uno, y ser metidos a lo más hondo de la prisión, y ser puestos con grillos en las manos y cadenas en sus pies, y tener buen ánimo para cantarle a Dios, es admirable. Cuando nosotros sabemos que Dios es nuestra justicia, a medianoche, cuando usted canta, Dios tiene milagros para su vida, como también para la mía. A medianoche, en medio del rigor, de la dureza, de la prisión, de las ataduras, de las cadenas en el cepo y de las manos con grillo, ellos están ahí cantando y alabando el maravilloso nombre de Jesús. Las heridas frescas están en ellos, las manos están sangrando, los pies están adoloridos, pero sus pies están fervorosamente dispuestos a cantarle a Dios un cántico de alabanza. Cantarle a Dios una alabanza y una adoración en medio de las circunstancias más adversas. Ellos no dejaron que el dolor detuviera su canto, detuviera su alabanza, detuviera su adoración. Y la Biblia dice: a medianoche cantaban alabanzas a Dios. Mi hermano, esta es el cántico, la alabanza, esta es la sinfonía de la fe. La libertad ofrecida, dice la Biblia, que después que ellos cantan y adoran a Dios, llega un acontecimiento extraordinario. Dios causa un terremoto en aquella área. No sabemos si en toda la ciudad de Filipos o fue un terremoto un poquito más local respecto a la prisión, pero dice la Biblia que las cadenas de todos se cayeron, se zafaron los grillos que tenían. Todos los que estaban en la prisión quedaron libres por causa de Pablo y Silas, que cantaban a medianoche a su Creador. Reciben una libertad preciosa. Dice la Biblia, el verso 25, que ellos cantando, y el 26 dice: y sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se estremecieron, se sacudieron, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Mi hermano, qué bendición es esta tan extraordinaria. Qué gran ejemplo nos entrega el apóstol. En medio del dolor y del sufrimiento, ellos pueden adorar a Dios. Y no por amor a la prisión, y no por amor a la cárcel, por amor a Dios y por amor a la gente que no ha tenido la luz, pero puede recibirla a través de un testimonio glorioso. A veces nosotros buscamos las salidas rápidas, y lo que Dios quiere es un servicio fiel, una obediencia fiel. Cuando nosotros lo hacemos, Dios está dispuesto a romper cadenas, a quitar ataduras, a desatar grillos y hacer que su nombre glorioso sea glorificado en la peor de todas las circunstancias. La Biblia, cuando habla de José, dice que José fue puesto como jefe de todos los presos en la cárcel. Mi hermano, Dios es así extraordinario. No busquemos las salidas rápidas, busquemos la obediencia fiel que Dios espera de nosotros, sin protestas, sin gruñidos, sin enojos, sin gritos, solamente con dolor en el cuerpo, pero con libertad en el alma, para cantarle y alabar el dulce y poderoso nombre de Jesús. Y cuando hacemos eso,
Dios quebranta corazones. Y la Biblia dice que Dios quebrantó el corazón del carcelero. Dice el verso que sigue ahí: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada para matarse. Dice, y se iba a matar, pensando que los presos habían oído. Los romanos tenían leyes rigurosas. Si se te va un preso, tu vida paga por él. Y él sabía el tormento y la forma en que los romanos trataban a aquellos carceleros que de alguna manera tenían la desgracia de que un preso se les fuera. Y dice la Biblia, despertando y viendo las puertas abiertas, sacó la espada porque pensaba que los presos habían huido. Dice la Biblia, mas Pablo, dice el verso 28, clamó a gran voz y les dijo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Mi hermano, qué maravilla, en medio de aquella circunstancia tan extraña, tan rara, tan sorprendente y tan extraordinaria, están sucediendo una serie de milagros. Las cadenas son rotas, los grillos son abiertos, canciones se elevan a Dios. El carcelero piensa matarse, pero Pablo le da una palabra de paz, de tranquilidad, de seguridad. Y dice el apóstol Pablo: no te hagas ningún daño, porque todos estamos aquí. El que puso los pies en el cepo de ellos ahora está temblando, dice la Biblia. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro, temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Aquel orgulloso hombre que sin ser convocado meterlos al más oscuro de los calabozos y seguirles las cadenas más pesadas y los grillos más fieros, ahora está pidiendo clemencia, pidiendo compasión, pidiendo dirección. Pablo, no te hagas daño. Y él les dice: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Es interesante lo que Pablo le dice. Pablo pudiera haber filosofado del evangelio maravillosamente, porque Pablo era un tipo extraordinario, era un sumo sacerdote del Sanedrín, había estudiado a los pies de Aliel y a los pies de Gamaliel, era versado en el griego y era versado en el hebreo y era versado en el latín, que era en la lengua romana. Era un tipo de calidad extraordinaria en todo sentido. Pero con una gran humildad y con una gran devoción, él le dice: no te hagas ningún daño. ¿Qué tengo que hacer? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aquel hombre, dice la Biblia, que para sorpresa tal vez de todos los demás, ¿qué pasaría con los otros presos viendo aquella escena, viendo aquella película singular? ¿Qué pensarían ellos? No sabemos, pero qué gran ejemplo es para nosotros. A veces nosotros huimos del dolor. Pablo y Silas se quedan ahí, no por amor a la prisión, no por amor a sí mismos, por amor a Jesucristo. Si Dios nos tiene aquí, algún propósito tiene. Si Dios permitió que nos encarcelaran, algún plan tiene Dios para nosotros. Y Él está ahí puesto para recibir la dirección de Dios y hacer lo que compete a todos aquellos que están determinados a amar a Dios, a servir a Dios en las circunstancias más adversas, y poder dar un testimonio fiel de que se sirve a alguien más poderoso y más fuerte que cadenas de acero, que grillos de acero, que cárceles con barrotes de hierro. Al que servimos es el Todopoderoso. Y has dicho: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará y exhibirá tu justicia como el mediodía. Y está exhibiendo la justicia del apóstol como si fuera el mediodía. El carcelero es quebrantado. Señores, ¿qué tengo que hacer?
Aquel orgulloso carcelero que se sentía grande y fuerte al llevar a aquellos predicadores hasta el fondo de la prisión y encadenarlos y ponerlos en el cepo, ahora de su orgullo vuelve a la humildad, a la mansedumbre, al clamor. Se pone a los pies de aquellos que él había encadenado. Mi hermano, de verdad que el evangelio es glorioso. Pablo le da un mensaje de los más breves. Pablo podía haber filosofado increíblemente con él acerca de la fe, del evangelio, de la gracia, de Dios, de la luz, de todo, pero solamente le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Un evangelio sin adornos, un evangelio sin ribetes dorados, un evangelio sin retoques especiales, sencillamente el evangelio simple de la fe. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No por obra, no por mérito, no por dinero, no por inteligencia, no por influencia, no por poder, solamente por la fe. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, y el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Maravillosamente Dios abre las puertas del cielo para un hombre condenado al suplicio, al tormento o a la muerte, aquel carcelero, para que encuentre no solamente la vida eterna y la salvación, sino la justificación ante todos aquellos que estaban sobre él. Mi hermano, en medio de aquella circunstancia tan especial, él entrega aquel evangelio, aquel verdugo, aquel humano que los había tratado tan mal, ahora los lleva a su casa. Qué cambio tan trascendental. Lo que hace Dios, lo que hace el evangelio, lo que hace Jesucristo, de violento, de engreído, de vanidoso, de abusador, se convierte en un hombre sencillo, en un hombre humilde. Dice la Biblia que quiere llevarlos a su casa. Quiere convertirse al evangelio. De verdugo se convierte en hermano. Lava los pies de ellos. Lava los pies de ellos para bendecirlo, porque ahora él siente un cambio especial en su vida. Mi hermano, qué cosa más bella. Un carcelero que azotó a los santos puede volverse servidor de ellos. Cuanto más nosotros que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Una cosa brillante aparece aquí y que es singular: la justicia de Dios que honra a todos los siervos que le sirven. Dios no se queda con nada. Cuando tú determinado estás a honrar a Dios, o mañana o tarde o noche, o en tu casa o en el trabajo, donde quiera que estés, en la justicia o en la injusticia, en la alegría o en el dolor, cuando le cantas a Dios y le honras a Dios, hay cadenas que se rompen, hay prisiones que se abren, hay personas que se salvan, hay milagros que suceden cuando nosotros, con toda devoción y amor, podemos creer en aquel que nos ha llamado para ser libres y hacer libres a otros. A medianoche cantaron y Dios hizo milagros extraordinarios. ¿Cuándo cantamos nosotros? ¿Solo cuando estamos sanos? ¿Solo cuando nos va bien? ¿Solo cuando nos aumentan el salario? ¿Solo cuando tenemos vacaciones? ¿Solo cuando? Alguien alguna vez cantaba una linda canción y decía: en tu ser un dulce canto gozarás, de alegría cada día. Aunque pruebas y tristeza encontrarás, pronto el sol alumbrará tu corazón. Fácil es cantar cuando reina la paz, pero en el dolor es mejor cantar. Fácil es cantar cuando reina la paz, pero en el dolor es mejor
cantar. La justicia de Dios honra a sus siervos. El amanecer no solamente trae luz del día, sino trae una libertad legítima y verdadera. La Biblia dice que el carcelero lo lleva a su casa, les lava las heridas. La Biblia dice que les pone la mesa. ¿A qué hora sería? ¿A qué horas Pablo estaría comiendo y Sila? 1 de la mañana, 2 de la mañana. Y hacía cuánto que no comían. Me imagino que comieron antes de recibir los 39 azotes. Y nomás para estar contando 39 a este y 39 a otros son 78. Y hechos con mucha fiereza y con mucha malignidad. Y luego en la cárcel y todo aquello. ¿A qué horas estarían comiendo con el carcelero? Tal vez 1 de la mañana o 2 de la mañana o 3 de la mañana. Pero ellos están ahí en el amanecer de un día de libertad. Están cantándole a Dios y adorando a Dios con aquel carcelero que le entregó su vida a Jesucristo y toda su familia. Y la Biblia nos da un testimonio fehaciente. Dice la Biblia que ellos, que toda la familia, dice la Biblia, y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos y los llevó a la casa y les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en el Señor Jesucristo. Todas esas cosas llegan cuando Dios tiene cánticos en mi noche más oscura. Cuando Dios tiene cánticos de usted en la noche más oscura. Esas cosas admirables pasan porque Dios está dispuesto para hacer eso y mucho más. Mi hermano, Dios tiene libertad para todos aquellos que le aman. Mire cómo termina esta escritura. Póngase de pie y vea conmigo lo que dice la Biblia aquí. Y luego quiero orar con usted. Decía aquel gran patriarca Job, y nadie me pregunta. Mire, esa cita, déjeme decirle dónde está. Está en el capítulo número 35, verso 10 del libro de Job. Y mire, dice Job, y nadie me dice, ¿dónde está tu Dios, tu hacedor, que te da cánticos en la noche? Y nadie me pregunta, ¿dónde está Dios, tu hacedor, que te da cánticos en la noche? Una noche oscura puede ser un fracaso familiar, puede ser una crisis económica, puede ser una ausencia de trabajo, puede ser una crisis familiar. Una noche oscura puede ser la circunstancia más desagradable de la vida, pero la Biblia dice que Dios opera en todos los ángulos de nuestra vida. Y mire lo que dice la Sagrada Escritura. Dice, el verso 35 y 36 dice, y cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Supieron del milagro, supieron del terremoto, lo sintieron, supieron de todo aquello y le dijeron, suéltalo, suelta aquello, suelta. La Biblia dice que les dijo, suelta a aquellos hombres. Y mire el verso 36. El carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado decir que lo suelte. Así que ahora salgan y váyanse. Y el apóstol Pablo quiere que en todo Dios sea glorificado. Quiere que sea glorificado Dios en todo. Y mire lo que dice el versículo 37. Y Pablo dijo, después de azotarnos públicamente, les está echando en cara todas las injusticias que hicieron con él. Después de azotarnos públicamente y sin sentencia. Pablo conocía la ley. Pablo trabajaba con el Imperio Romano. Dirigía un grupo de 100 personas.
de 100 soldados con él. No era cualquier tipo, y hablaba el griego y el hebreo y el latín, y predicaba un Cristo vivo y glorioso. Y dice: después de haberlos azotado públicamente y sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel, y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, que vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles se asustaron. Dice: y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo de oír que eran romanos, y viniendo les rogaron, sacándoles, les pidieron que salieran de la cárcel. Pedro, saliendo, se fue a la casa de Lidia, una mujer recién convertida, para alabar a Dios y regocijarse con los hermanos. Mi hermano, el único que puede darte cánticos en tu noche más oscura se llama Jesús. El único que puede cambiar tu noche en día y la negrura de una noche adolorida en un amanecer glorioso, y cánticos que lo exalten y que produzcan milagro, se llama Jesús. Y si nos atrevemos a creer en Él en la noche más oscura, nosotros tenemos la luz. Habrá temores, sí, mi hermano. Habrá temores, sí. De joven, en ese tiempo estaba presentable yo. Hoy estoy bastante ajado por los años. Pero tenía yo 19 años y fuimos a un lugar que se llama Acatitla, en Veracruz. Fui con un maestro de escuela primaria allá. Íbamos a predicar a Cristo, invitamos a la gente. No quiso ir ningún adulto, nada más fueron puros niños. Y me dijo el profe Guillermo: pues ándale, Rubén, dales una clase a los niños. Y ya les enseñamos una clase bíblica. Estaba retirado como unos 3 kilómetros de la ciudad. Ya de noche caminamos a la ciudad, buscamos hoteles y no encontramos para descansar. Dormimos en una banqueta. Yo cargaba una guitarra para cantar en los cantos. Imagínese donde no hay carpintero, todos cortamos madera. Como no había más músicos, así es que yo era el músico. Y dijo Guillermo: hermano, aquí la gente es machetera y son malos. Guillermo, ¿y dónde nos vamos a dormir? Pues vamos a buscar la banqueta más alumbrada. Y en la banqueta más alumbrada, ahí nos acostamos a dormir aquella noche. Saqué mi pañuelo, lo puse en la piedra más lisita que hay, y ahí me acosté. No hallaba cómo acostarme, boca arriba. Me dolía el cerebro donde estaban los pocos pensamientos que tengo. Me volteé a la derecha y los cachetes no aguantaban, al otro lado tampoco. Y me dijo: esconde la guitarra, ponla acá atrás. Y ahí tenemos la guitarra escondida. Y en aquella noche oscura como boca de lobo estaba Jesús para darnos protección, y para darnos bendición, y para darnos paz. No temas, mi hermano, si estás pasando una noche oscura financiera, familiar, de salud, de cualquier circunstancia, de trabajo, lo que sea. Acércate a aquel que dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Quiere cerrar sus ojos y hacer una oración? ¿Tiene usted a Cristo como Señor? Téngalo, invítelo. Dígale: Señor, aquí estoy. Recibe mi corazón. Aquel carcelero dijo: ¿qué tengo que hacer? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y creyó, y se salvó él y toda su casa. Dios quiere bendecir su vida, tocar su corazón. Cierre sus ojos y quiero orar porque esta palabra bendiga su corazón, bendiga su vida. Señor amado,
Cuando las tinieblas de una noche oscura en la salud, en las finanzas, en la familia, en cualquier circunstancia, toca nuestra vida, tú nos estás mirando, Señor. La Biblia dice que tus ojos contemplan toda la tierra para mostrar tu poder y favor a aquellos que tienen un corazón recto para contigo. Señor mío, mira esta congregación esta mañana que vino a oír esta palabra. Tú nos das cánticos en la noche, y los cánticos que tú nos das rompen cadenas, abren grillo, salvan personas, bendicen familia y obras tal cantidad de milagros, Señor, que sobrepasa nuestro entendimiento. Alguien esta mañana está aquí sintiendo que ha tocado fondo, que necesita un rayo de esperanza, una luz divina, un poder más grande que Él, que el trabajo, que las finanzas, que los recursos humanos. Acerca tu gracia, Dios, y ven a traer favor y bendición para aquellos que estén pasando por alguna negra noche y puedan cantar en medio del dolor y decir: Señor, tú eres mi esperanza. Cuando todo está perdido, cuando la noche está más oscura, cuando el amanecer parece que no va a llegar, tú estás ahí para decirnos: no temas, porque yo soy tu Dios. Estoy contigo para librarte, ha dicho Jehová de los ejércitos. Bendice tu pueblo amado esta mañana. Alguien que vino con alguna angustia, ansiedad, presión, necesidad, que tu mano divina traiga libertad y solución y paz a su vida. Encomiendo este pueblo a ti, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dicen amén, hermano. Voy a dejar el lugar a mi hijo Josías, pero quiero hacer salud. Quiero hacer una oración por las necesidades que hay, ¿sí? Alguien, Samuelito, me dijo que quería que oráramos por él. Samuel y Edgar. No son cuates, ¿verdad, hermana? Pero parecen estos muchachos. Vamos a orar por Samuelito y por Edgar, porque se van a ir para el valle, para Bronzeville, y quieren meter aplicaciones y trabajar allá. Bueno, que Dios los ayude, ¿verdad? También, sí. Entonces también ¿cómo se llama esta muchacha que me mandó a pedir oración? Juliana. Oración por una amiga que le hicieron unos estudios del intestino y como que no ha reaccionado después de eso y está preocupada. Y yo sé que a lo mejor usted tiene alguna necesidad y queremos orar por ella, ¿sí? Por aquí tiene necesidades alguien, hermano, de un milagro. Sí, mi hermana, claro que sí, hermana Anita, muy bien. Por aquí, hermanos, necesidad, hermana, sí. Sea que esté aquí, que vaya a viajar, que esté enfermo, levante su mano, que Dios lo vea. Sí, mi hermana, su petición, mi hermana. Por acá también. Dios es grande, Dios es grande, Dios es bueno. Vamos a orar por Diana y por todas las peticiones. Cierre sus ojos. Señor mío, levantamos nuestra mano derecha en alto, Señor mío, porque allá estás tú. Tú tienes tu trono en los cielos, Señor, y dominas sobre todo. Y has dicho: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Señor mío, te confiamos todas las necesidades de Samuel, de Edgar, de Diana, la petición de cada uno de mis hermanos, Señor. La ponemos en tus manos esta mañana y queremos que, como aquella noche oscura en que el carcelero vio la luz más brillante en la tierra, que es la luz de tu amor, de tu poder y de tu salvación, mis hermanos vean, Señor, la gracia tuya fluyendo poderosa sobre ellos
para hacerles bien. Tienes todo el poder para perdonar, para cambiar, para sanar, para liberar, para bendecir, porque tú eres el único camino al cielo. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Bendice a tu pueblo y haz milagros esta